A ver, pensemos en esto. ¿Cuál es la cantidad mínima de comida, pero mínima de verdad, con la que un cuerpo podría sobrevivir? Y no estamos hablando de una dieta, sino de llegar al límite absoluto. Hoy vamos a explorar la ciencia a veces sorprendente y a veces bastante brutal de lo que le pasa a nuestro cuerpo en esa situación. Esa es la gran pregunta que nos mueve hoy. ¿Cuánta comida se necesita para apenas mantenerse con vida? ¿Será posible funcionar con casi nada? La respuesta, como veremos, está en la increíble capacidad de adaptación que tiene el cuerpo. Un mecanismo que para millones de personas no es una simple curiosidad, sino su realidad de todos los días. Bueno, empecemos por el principio. El cuerpo humano es una máquina de adaptación increíble. Si le das mucha energía, gasta más, pero si le das poca, aprende a ahorrar. Y es ahí donde se pone interesante. Este proceso tiene un nombre: adaptación metabólica. Para que nos hagamos una idea, es como el modo de ahorro de energía de un celular. El cuerpo, muy inteligentemente, empieza a bajarle el ritmo a funciones que no son esenciales, para mantenerlo vital funcionando. Y es esta capacidad, de verdad asombrosa, la que le permite a una persona sobrevivir semanas con muy poca comida. Entonces, ¿de qué número estamos hablando? Mientras que una persona promedio necesita unas 2.000 calorías al día, el límite absoluto para la supervivencia ronda las 1.500. Y para ponerlo en perspectiva, eso es más o menos el equivalente a comerse en todo el día 2 plátanos, un huevo, una taza de arroz y algunos frijoles. ¿Se puede sobrevivir con eso? Claro, pero la pregunta es, ¿a qué costo y por cuánto tiempo? Ahora, hagamos un viaje cronológico. ¿Qué le pasa exactamente al cuerpo a medida que ese poco combustible se va agotando? Porque es un proceso, y cada etapa es crítica. El cuerpo, fíjense, no se rinde sin pelear, lo hace por etapas. Primero, se gasta su reserva de energía rápida, el glucógeno, que es básicamente azúcar almacenada. Una vez que se acaba, pasa a quemar grasa, en un estado que se conoce como cetosis. Pero cuando eso también se agota, ahí empieza la fase más peligrosa. El cuerpo empieza a consumirse a sí mismo, a su propio músculo. Y cada etapa es un paso más hacia un daño interno, que aunque no se ve, puede llegar a ser irreversible. Porque claro, sobrevivir tiene un precio, y no es para nada barato. El cuerpo puede aguantar, sí, pero no sin que queden secuelas. Y para entender esto, hay un ejemplo histórico que es clave. Durante la Segunda Guerra Mundial se hizo el experimento de inanición de Minnesota y reveló el terrible costo psicológico. A hombres completamente sanos se les dio una dieta de 1.500 calorías. ¿Y qué pasó? Desarrollaron una fatiga extrema, depresión y una obsesión con la comida que los persiguió por años, incluso mucho después de que el experimento terminara. Y si el daño mental es grave, el físico lo es aún más. Las consecuencias a largo plazo son devastadoras. La lucha por sobrevivir puede dejar cicatrices permanentes. Hablamos de osteoporosis, anemia severa, depresión crónica e incluso una disminución literal del tamaño del cerebro. Nadie sale ileso de una batalla como esa. Todo esto nos lleva a una idea que ha sido algo controversial: la hipótesis del gen ahorrador. Esta teoría sugería que algunas personas tienen una predisposición genética a almacenar grasa. Sin embargo, la ciencia de hoy nos dice que la historia es mucho más compleja. No se trata de un solo gen, sino de toda una red de factores. El estrés, la pobreza, el acceso a alimentos, el hambre constante, al final remodela la biología de una persona, y a veces para siempre. Y es aquí donde toda esta ciencia choca de frente con la realidad humana. Porque para millones y millones de personas, esta lucha no es un experimento, es la vida. Hay quienes viven esta restricción de comida, pero no porque les falte, sino por una elección que es forzada por su propia mente. Los trastornos de la conducta alimentaria no son una moda, ni un capricho. Son enfermedades mentales muy serias que, literalmente, destruyen el cuerpo y el alma. Hablamos, por ejemplo, de la anorexia nerviosa, que es ese miedo intenso a subir de peso. O la bulimia, ese ciclo terrible de atracones y purgas. O el trastorno por atracón, que es usar la comida como un escudo emocional. En un mundo donde a veces se confunde comer sano con comer menos, estas condiciones tan complejas muchas veces pasan desapercibidas. Pero luego, para muchísimas más personas, la pregunta es infinitamente más básica, más cruda. No se trata de cómo comer menos para bajar de peso, sino de ¿habrá algo para comer hoy? La comida no está porque no hay, ya sea por pobreza, por guerra o por sequía. Y esta cifra de verdad es impactante. Según la FAO, 1 de cada 11 personas en todo el planeta sufre de inseguridad alimentaria severa. ¿Y eso qué significa? Significa no saber si va a haber comida mañana.
El cuerpo se adapta, sí, ya lo vimos, pero el alma se agota. Y esta al final es la conclusión fundamental de todo esto. Un cuerpo se puede ajustar a lo mínimo. Puede funcionar con poquísimas calorías por días, semanas, incluso meses, pero cada día que pasa en ese estado deja una cicatriz. Mientras algunos cuentan calorías por estética, otros las cuentan para no desmayarse. Sobrevivir es una proeza de la biología, sin duda, pero vivir es algo completamente diferente.